Pues vamos a entrar aquí a detalle. Teología del pacto, lección 2. Vamos a ver las estructuras del pacto. La más sencilla, la estructura de los pactos es que las escrituras hablan de dos pactos principales. Uno con Adán y el otro con Cristo. Tenemos el pacto de obras y el pacto de gracia. ¿El pacto de obras con quién es? Con Adán. ¿Ok? ¿En qué consistía el pacto de obras? Obediencia perfecta, exactamente. ¿Cuál fue la prueba de obediencia que Dios le puso a Adán? No comerás del fruto. No comerás del fruto. ¿Y obedeció a Adán? No. Entonces falló en el pacto de obras, ¿no? Entonces ya no podemos ser salvos por obras, porque Adán falló. Y con Adán, ¿quién cayó? Todos. Todos los demás. Todos los que venimos de Adán. ¿Quiénes vienen de Adán? Todos los seres humanos. Todos los seres humanos. Exactamente, todos los seres humanos descendemos de Adán. ¿Sí, sí ya? Sí, ¿verdad? Ok. De todas maneras, acá hay más lugares. Muy bien, entonces ese es el pacto de obras. Y el pacto de obras va de Génesis 1:1 hasta Génesis 3:14. ¿Ok? Ese es el pacto de obras. Luego inicia el pacto de la gracia, que es desde Génesis 3:15 hasta Apocalipsis 22:21. Es decir, prácticamente toda la Biblia es el pacto de la gracia. ¿Ok? Dice aquí, el pacto de la gracia es a través de su obediencia y bajo los términos del pacto, Cristo trae la redención por gracia. Es decir, el pacto de gracia viene a nosotros gracias a Jesús, quien cumplió el pacto de obras. Es decir, el pacto de obras no es como que se haya anulado, más bien nosotros no podemos cumplirlo. Jesucristo cumple el pacto de obras porque Jesús no solamente murió por nosotros, sino que Él también vivió por nosotros. La vida perfecta que nosotros no podíamos vivir, Jesucristo la vivió. Él cumple el pacto de obras y nos da esas obras por medio del pacto de gracia. Es decir, cuando vayamos al cielo y Dios nos pregunte por qué, o el ángel guardián nos pregunte por qué debería dejarte pasar, pues por los méritos de Cristo, no por mis obras, sino por la vida de Él, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia, ¿ok? Y es de gracia, ¿por qué? Porque nosotros no hacemos nada, ¿cierto? Lo único que nosotros ponemos es el pecado que hace la salvación necesaria, pero todo lo hace Dios, porque la salvación es del Señor. Bien, y luego tenemos esta estructura, que es la estructura de los dos Adanes, es como la estructura más básica del pacto. Básicamente, el primer Adán, que es el Adán que conocemos, el Adán de Génesis 1, 2 y 3, es el representante del pacto de obras, por lo tanto es el representante de la vieja creación. Y los que son representados por Adán, pues están en pecado y en muerte. ¿Quiénes son representados por Adán? Todos. Pues todos los hombres, porque todos descendemos de Adán. Entonces, Adán, al ser nuestro representante, pues todos caemos bajo esta vieja creación, ¿no? Nacemos en pecado y muertos espiritualmente, ¿ok? Ese es en primera instancia. Luego tenemos el pacto de gracia y tenemos a Jesús, quien es el segundo Adán, o conocido como el segundo Adán, el cual es el representante de la nueva creación, y todos los que están en Cristo tienen el Espíritu y tienen vida, ¿no? Entonces, esto va a ser un concepto bien importante. Vamos a ver los versículos para que quede aquí claro. Romanos 5, 12 al 19. Romanos 5, 12 al 19. Hechos y Romanos. ¿Alguien lo tiene? ¿Que lo quiera leer en voz alta, por favor? 5. Ajá. Dice: Adelante, amigo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación,
pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Entonces, ¿qué vemos en este pasaje? ¿O qué entendemos? Una comparación. Es una comparación ¿entre quiénes? Adán y Jesús. Entre Adán y Jesús. Básicamente, en resumen, está diciendo que los que son representados por Adán, ¿qué reciben? Muerte. Condenación y muerte. Pero los que son representados por Cristo, ¿qué reciben? Gracias. Gracia, espíritu y vida. ¿No? Entonces está haciendo así como esta comparación, ¿cierto? Ok, vamos al otro pasaje. 1 Corintios 15, 13 al 22. 1 Corintios 15, 13 Dice, al 22. 13 al 22. 1 Corintios 15, 13. porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Entonces aquí tenemos otra vez esta comparación, ¿verdad? Dice que en el 21 que la muerte entró Por un hombre. por una mujer. No. Entró por un hombre, ¿cierto? ¿Por quién entró el pecado? Por Adán, ¿cierto? Esto ya lo habíamos visto la semana pasada. También por un hombre, la resurrección de los muertos. ¿Quién es este hombre? Jesucristo, exactamente. Porque en Adán todos mueren, pero también en Cristo todos serán vivificados. ¿Quiénes son estos todos? ¿Todo el mundo? Todos los que están en Cristo. Todos los que están en Cristo, exactamente. No todo el mundo, sino solamente los que están en Cristo. Y aquí está hablando acerca de la resurrección de los muertos. Y está diciendo básicamente que si la resurrección de los muertos no se efectuó, pues entonces somos las personas más miserables y dignas de conmiseración que existen, ¿cierto? Sí. Pero como sí existe, como sí resucitan los muertos, como Cristo sí resucitó, entonces todos tenemos una esperanza segura de que Dios nos resucitará en el día postrero. Eso quiere decir que en el momento que nosotros cerremos nuestros ojos en este plano, inmediatamente nuestro siguiente parpadeo, ¿dónde va a ser? Cristo. En la presencia del Señor, con Cristo, exactamente. Entonces otra vez tenemos la comparación. El que es representado por Adán está en la vieja creación, pecado y muerte. El que es representado por Cristo es una nueva creación y tiene espíritu y tiene vida. Y vamos al último pasaje, que está ahí mismo, en el versículo 45 al 47. 49, ¿no? Al 47. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Ok, y aquí ya tenemos este texto que es bastante claro, ¿cierto? Dice, fue hecho el primer hombre, ¿quién? Adán, alma viviente. Pero el postrer Adán, ¿quién es el postrer Adán? Jesucristo. Tenemos otra vez, pues, esta estructura, ¿no? De los dos Adanes. Que obviamente Cristo es el mejor, 100%, ¿cierto? Ok, entonces dice aquí, la estructura del pacto más básica es la división entre Adán con el pacto de obras y Cristo con el pacto de gracia. Aquí la cuestión es quién te representa. Si estás en Cristo, pues obviamente Cristo te representa. Pero si no has puesto tu fe y confianza en Cristo, pues ¿quién es tu representante? Adán. ¿Y quién es el representante de todos los que no ponen su fe y confianza en Jesús? Pues Adán. Entonces quiere decir que siguen en pecado y muerte. Tristemente, es la condición en la que todos nacemos. Ok, ahora, algunos puntos importantes. El pacto de obras. Adán es el representante de la vieja creación y el pacto de obras.
a través de su fracaso, trajo el pecado a sí mismo y a toda la creación, a toda su descendencia, pero también a todo el mundo. ¿Ok? Adán cayó, lo que lleva a la muerte a todos en él. Vamos nada más a un pasaje que está en Romanos 8. Romanos 8, 19 al 22. Porque ya hemos determinado, todo el género humano cayó en Adán. O sea, todos nacemos muertos gracias al pecado original, al pecado de Adán. Pero el pecado no solamente nos afectó a nosotros como seres humanos, sino que afectó al mundo entero. Vamos a Romanos, ¿cuál les dije? 8, 19. Romanos 8, 19 al 22. Si quieres, esperamos que viene. Romanos 8, 19 a... Hola amigos, pueden pasar por aquí para que les tome la cámara, por favor. Para tener constancia de Otra vez, la bonita costumbre de buen mexicano. No te creas. Pero eso no lo voy a contar de YouTube, aquí lo van a ver. Ok, bien, entonces, ¿alguien tiene el texto que lo pueda leer? Romanos 8, ¿cuál les dije? 19 al 22. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Hasta ahí. Entonces, ¿qué nos dice este texto? Que la creación estaba bajo maldición. Que la creación también está bajo maldición, que está bajo dolores de parto. Y creo que lo vemos, ¿cierto? O sea, la creación sufre. Y creo que lo vemos, no sé, todas estas incidencias meteorológicas que hay, los huracanes cada vez son más fuertes, ¿verdad? Las inundaciones en nuestra bella Guadalajara cada vez llegan más alto, ¿no? La caza de los animales, también, o sea, sin duda alguna, ¿no? O sea, vemos que también este mundo está yendo de mal en peor, pero a causa de el pecado. Porque en el paraíso, ¿verdad? En el jardín de Edén, pues las cosas no eran así. Los animales no se mataban entre ellos, etcétera, ¿no? Entró el pecado y entró también, pues, la muerte. ¿Ok? Entonces, esto fue lo que pasó en el pacto de obras. ¿Ok? La creación está también con dolores de parto. Y luego tenemos el pacto de gracia. Dice que desde la caída del hombre no puede agradar a Dios por sus obras. Nadie. ¿Ok? El hombre pecó y es imposible agradar a Dios por las obras. Ahora, estas obras para salvación, ¿ok? O sea, no podemos hacer buenas obras para nuestra salvación. Pero una vez que somos cristianos, Dios sí demanda de nosotros buenas obras. De hecho, la Biblia dice en Efesios 2:10 que Dios preparó de antemano las buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Porque estas buenas obras llevan gloria a Dios, ¿verdad? Y manifiestan a todos los demás, pues a quien estamos dando gloria. ¿Ok? Entonces, esa es como la distinción. Segundo, Dios entró en pacto con los hombres con el fin de redimirlos. Y tercero, Dios suministró todo lo necesario para la salvación en Cristo Jesús. Ahora vamos a hacer un esgrima bíblico aquí bien rápido para ver algunas verdades en cuanto a esto. Romanos 3:23. ¿Alguien puede ir así súper rápido? Romanos 3:23. O si alguien se lo sabe de memoria. Cuando todos pecaron, entonces cogidos de la gloria de Dios. Sí, ese es. Cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria. Ok, entonces la Biblia nos dice, ¿quiénes pecaron? Todos. Todos, por cuanto todos pecaron. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? La destitución de la gloria de Dios. Estar destituidos de la gloria de Dios. ¿Okay? A mí siempre me gusta pensar en el siguiente ejemplo. Imagínate que los peores criminales se encuentran en la caverna más profunda, que hay una celda en el fondo de la tierra y están los peores criminales. ¿Quiénes son los peores criminales? Para ustedes, ¿quiénes pensarían? Pues los asesinos, los secuestradores de niños, violadores, narcotraficantes, los genocidas, todo eso, ¿no? Los que consideramos socialmente peores. Están allá, abajo, en lo más profundo, en la celda más profunda.
¿Y qué otras personas ustedes no consideran como que son pecadores, pero no tanto? O sea, pues aquellos que se roban las plumas de la iglesia, esos son pecadores, no se sientan de culpa. Le roban el cambio a la mamá. Sí, Mentiras piadosas. Que dicen mentiritas piadosas, que llegan tarde. O sea, imaginemos que nosotros, que consideramos que nuestros pecados son como socialmente aceptables, ¿no? O sea, que no afectan tanto, ¿verdad? No son tan graves, desobedezco, etcétera, ¿no? Ahora, pecados normales, ¿no? Que no alteran mucho. Supongamos que esas personas se encuentran en la montaña, en la cima de la montaña del Monte Everest, ¿ok? En lo más alto de la Tierra, 8 kilómetros de altura. Ahora, nosotros muchas veces pensamos de esta manera, comparamos. Los peores criminales están 8 kilómetros hacia abajo y los no tan peores estamos 8 kilómetros hacia arriba. Entonces eso quiere decir que no somos iguales, o sea, hay niveles. Ellos son muy pecadores y nosotros no somos tan pecadores, o sea, hay niveles, o sea, muy pecador, no tan pecador. Ahora, muchas veces cometemos el error de compararnos con las personas. Ese es más pecador que yo, entonces yo no soy tan malo. Señalamos a la gente. Pero ¿cuál es el problema? Que la Biblia no hace esa distinción. La Biblia nos compara ¿con quién? Con Dios. Con Jesús, ¿no? Entonces, cuando leemos este versículo, ¿no? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, significa precisamente eso. Que la Biblia nos está comparando con Jesús, con la gloria de Dios. Ahora, imagina el mismo ejemplo. Los peores criminales están en la celda más profunda. Los pecadores sociales están en la cima del Monte Everest. Pero la gloria de Dios se encuentra en el sol. Entonces, ya cuando a lo mejor lo vemos desde un panorama más lejano, básicamente la diferencia entre el asesino y el que dice mentiras, pues es nada. Exactamente. Delante de la gloria de Dios, la diferencia, o sea, estamos lejos, tanto ellos como nosotros, porque delante de Dios todos somos pecadores, culpables, ¿no? Por eso necesitamos la gracia, tanto ellos como nosotros, la misma gracia. Vamos, Romanos 6:23. ¿Alguien que lo quiera leer? Nada más la mitad, por favor. ¿Cuánto? Romanos 6:23. ¿Qué dice? Porque la paga del pecado es muerte. Hasta ahí, porque la paga del pecado es. Okay, entonces ya determinamos que todos somos pecado, que todos estamos separados de la gloria de Dios, y como todos hemos pecado, ¿qué es lo que nos corresponde? Muerte. Génesis 6:5. Primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 6, versículo 5. ¿Qué dice? Y el Señor que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Ok, eso es al principio de los tiempos, que no está muy diferente como está hoy en día. Entonces, ¿qué dice el Señor? ¿Cómo era el corazón del hombre? De continuo, solamente el mal. ¿Creen que sigue hoy así? Sí. Sin duda alguna. Yo. Mejor, Tati. Génesis 8:21. Ahí más adelante. Esos no están aquí, pero los pueden ver en la transmisión. Génesis 8:21. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ok, hasta ahí. El intento del corazón del hombre es malo ¿desde cuándo? Desde su juventud. Básicamente el pecado lo traemos desde que somos unos niños, unos infantes, unos bebés. Ya traemos esa predisposición a pecar, es nuestra naturaleza pecaminosa. Jeremías 13:23. Jeremías 13:23. Jeremías 13:23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. ¿Qué habla ese texto? Estamos habituados al mal. Estamos habituados al mal, no podemos cambiar nuestra naturaleza. Nosotros mismos no podemos cambiar nuestra naturaleza. Estamos incapacitados completamente. Estamos
necesitados de gracia. No podemos hacer nada por nosotros mismos. Y un último versículo, Deuteronomio 28, por favor. 28, y este lo leo, me acompaña. 28, 1 al 8. Dice lo siguiente. Acontecerá, bueno, los espero, Deuteronomio 28, versículo 1. Dice lo siguiente. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. ¿Les gusta este pasaje? Sí, es hermoso. Esta es una promesa que Dios hace, ¿cierto? Pero está condicionada. ¿A qué está condicionada? En el versículo 1. Inalcanzable. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra, ¿cuántos? Todos los mandamientos que te prescribo hoy. Está padrísimo. Pero ¿quién lo puede cumplir? Nadie. Está interesante. Vamos al versículo 15. Dice lo siguiente. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y de los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres manos e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Está fuerte. ¿Quién dice amén? Ya no decimos, ¿verdad? Que Dios nos guarde. Si lo pensamos bien, todos nosotros merecemos ¿qué? Esta maldición, porque ninguno de nosotros ha cumplido la ley, en lo absoluto que no. Ahora, dentro del género humano, de todas las personas que han existido en este planeta, ¿hay alguna persona que haya podido cumplir perfectamente la ley? Solamente una, y se llama ¿qué? Jesucristo. Y si ustedes se dan cuenta y nos remontamos a la cruz, Jesús está llevando los pecados de su pueblo, es decir, Jesús está llevando sobre su cuerpo esta maldición que nos corresponde a nosotros, para que cuando nosotros pongamos nuestra fe y confianza en Cristo, nosotros no recibamos esta maldición, sino que recibamos la bendición que leímos al principio. Bendito tu casa, bendito tus hijos, bendito tu trabajo, bendito tu entrar, bendito tu salir. Esa bendición aplica para nosotros solamente si estamos en Cristo, porque Cristo ya llevó nuestra maldición. Amén. Ahí se amén, ¿cierto? Porque eso es maravilloso. De eso precisamente se trata el pacto de gracia. Nosotros por obras estamos condenados, merecemos esto, pero por gracia, por medio de Jesús, recibimos la bendición que Dios da. Amén. Bien, entonces seguimos. Ok, pacto de gracia. El pacto de gracia dijimos que abarca desde Génesis 3:15 hasta Apocalipsis 22:21. ¿Ok? Toda la Biblia básicamente. Pero el pacto de gracia se divide en dos. Se divide en antiguo pacto y se divide en nuevo pacto. Ahora, el antiguo pacto contiene todos los pactos desde la primera promesa que está en Génesis 3:15 con Adán hasta David en 2 Samuel 7:14, es decir, va a abarcar a Adán, a Abraham, Noé, Abraham, Moisés y David. El antiguo pacto, que está dentro del pacto de gracia,
abarca eso. Y el nuevo pacto, ¿de quién? De Cristo, abarca básicamente todo lo que es el Nuevo Testamento. Y de hecho es hasta que Jesús se instituye el nuevo pacto que es en su sangre. Porque antes de Jesús en el Nuevo Testamento hay otro profeta. ¿Alguien sabe quién es? Juan el Bautista. Juan el Bautista todavía es profeta del antiguo pacto, ¿no? Jesucristo es el que instaura e instituye el nuevo pacto, ¿ok? Aunque está dividido en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es hasta que Jesús lo instituye que inicia el nuevo pacto. Dice aquí, la revelación progresiva. Cada pacto le añade al anterior, así Dios revela más y más de su plan redentor. Es decir, vamos a ver el pacto con Adán, luego vamos a ver el pacto con Noé, que le suma al anterior, luego el pacto con Abraham, que le suma a sus anteriores, hasta que lleguemos a Cristo, que es la plenitud del pacto de gracia, la revelación total. Y dice aquí también, todos estos pactos apuntan al nuevo pacto en Cristo. Vamos a ver que todos estos pactos fallan, son incompletos en sí mismos. Israel tenía la bendición de tener estas promesas de parte de Dios, pero si se dan cuenta, Israel nunca logró tener a plenitud las promesas de Dios, porque rechazaron el pacto, una y otra vez desobedecían al Señor, y por eso nunca pudieron tener esta plenitud de las promesas de Dios, porque tampoco era el plan, porque el plan siempre fue Cristo. Por eso sus pactos fallan individualmente, pero cuando los vemos en el panorama general, vemos que esos pactos se cumplen en Cristo, ¿ok? Luego dice, el nuevo pacto es la culminación de todos los pactos anteriores. Dios revela y hace manifiesto su plan de redención en Cristo. Él es el único pacto en el que las realidades de las promesas de Dios realmente se cumplen en Cristo. ¿Ok? Entonces, básicamente vamos a ver que todos los pactos tienen su cumplimiento en Jesús. Ahora, así es como se divide el antiguo pacto. Tenemos estos 5 pactos que son parte del pacto de gracia, pero del antiguo pacto, de la antigua dispensación. ¿Okay? Sé que es un poquito revoltoso, pero así es como tratamos de identificar. El primero de ellos es con Adán, que es básicamente la primera promesa. ¿Alguien sabe cuál fue la promesa que Dios le hizo? Que de la mujer levantaría a alguien para vencer a la serpiente. Exactamente, le daría una simiente, ¿cierto? De hecho, si lo piensan bien, toda la Biblia es el desarrollo de esa promesa. O sea, toda la escritura es el desarrollo de Génesis 3:15. Dios cumpliendo la promesa que le dio a él, ¿no? De que le daría un descendiente que acabaría con la simiente de Satanás. ¿Ok? Entonces, básicamente, eso es lo que vamos a ver en esa clase. Dios prometió levantar una simiente, hijo de mujer, que sería la victoria para el pueblo. Es la promesa. 2. Vamos a ver el pacto con Noé, que es la preservación, donde Dios promete no volver a destruir el mundo con agua y da un arco iris como señal. Cada vez que parece que se va a inundar nuestra ciudad, ¿qué sale? El arco iris. Adelante, amigo. Sí, también ese pacto, además de, o sea, me parece que es correcto el nombre de la preservación, pero además de no destruir el mundo con agua, Dios también promete mantener el orden de las estaciones, del clima, todo eso Dios lo promete hacer. Nos da esta seguridad. Exactamente. Que siempre habrá primavera, invierno, verano, todo eso lo dice ahí en el texto. En Génesis, lo vamos a leer, sí, es correcto, amigo. Gracias. De hecho, un dato bien interesante, la palabra que se utiliza para arcoíris es como un arco de guerra, ¿no? Y si lo ves así como en introspectivo ya de manera más profunda, lo que está diciendo esa historia es que Dios está poniendo su arco en las nubes, es decir, Dios está dejando, o sea, porque Dios puede aniquilar a la humanidad por sus pecados, pero lo que Dios está haciendo es dejar su arco a un lado y como hacer la paz con el hombre, ¿no? O sea, dejando las armas. Está dejando las armas. Pero aquí la cuestión interesante es, Dios deja su arco, pero ¿qué hace el hombre? El hombre se agarra sus armas y alterca contra Dios. Y alterca contra Dios de tal modo que pone al Hijo de Dios en una cruz, ¿no? Y es bien interesante porque Dios dejó su arco, diciendo, yo te voy a redimir. ¿Y cuál fue la respuesta del hombre? Pues altercar contra Dios, levantar el puño contra Dios. Y aún así Dios, gracia, sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia,
Y gracias a Dios por esa gracia, ¿no? Entonces es bien interesante, lo vamos a ver más en profundidad después. Siguiente, el pacto con Abraham. Dios promete a Abraham un hijo, una tierra y un pueblo. A través de ese linaje sería la llegada de Cristo. ¿Okay? Vamos a ver cómo tiene este cumplimiento. Ojo, todas estas promesas tienen cumplimientos parciales, pero no totales. Es decir, si tú lees Génesis 12, 15 y 17, vas a ver que Dios le da a Abraham una tierra, un pueblo y una parentela, ¿no? Que es el pueblo de Israel. Pero luego cuando vas a Gálatas, vamos a ver que ese pueblo, esa descendencia y esa multitud de naciones que Dios le prometió a Abraham, se cumplen en la persona de Cristo. O sea, se cumplen parcialmente en el momento en que Dios la promete, pero tiene su plenitud ya en la persona de Jesús. También lo vamos a ver más adelante. Luego tenemos el pacto con Moisés, que Dios le da la ley en pie de Israel para mostrarles su voluntad y a la vez el resultado de su pecado. ¿Okay? Yo antes pensaba, y no sé ustedes qué pensarán, cuando veía yo los 10 mandamientos, sobre todo cuando estaba más joven, yo veía los 10 mandamientos como si fueran una serie como de cadenas. Oh, Dios es muy prohibitivo, ¿no? O sea, medio gruñón, o sea, muchos ¿no? Pero luego, madurando y estudiando, uno llega a la conclusión, o bueno, el Espíritu Santo te hace llegar a esta conclusión, que estos nos de Dios al mismo tiempo significan sí. ¿En qué sentido? Cuando Dios dice no matarás, implícitamente Dios está diciendo protege la vida, o sea, cuida la vida, porque toda vida es del Señor. El Señor da la vida. De hecho, la palabra dice que protejamos a los indefensos. Y a mí me llega, por ejemplo, a la mente, hoy en día estamos viviendo un genocidio y un holocausto, que no es el de Gaza, que también está, pero estamos viviendo un holocausto silencioso, que se llama aborto. Ha habido más muertes por abortos en los últimos 10 años que en todas las guerras mundiales que ha habido en la Tierra. O sea, perdón, en los últimos 100 años, ¿no? O sea, en los últimos 10 años ha habido más muertes que en estas 2 guerras mundiales. Es impresionante el dato, pero la cuestión es que nadie está diciendo nada, porque es silencioso. Al contrario, los gobiernos están reformando para que sea hasta los 9 meses los abortos. Es impresionante, es triste. Entonces, Dios dice no matarás, pero al mismo tiempo Dios dice cuida la vida, ¿no? Dios dice, ¿cuál otro mandamiento? No mentirás, pero al mismo tiempo, ¿qué está diciendo? Ama la verdad, busca la verdad, yo soy la verdad. ¿Sí me explico? Entonces, en lugar de ser como cadenas, pues son verdades que te liberan, ¿cierto? Que nos hace vivir en plenitud con el Señor. Y luego tenemos el último pacto, que es David, el rey eterno, donde Dios promete a David un rey ungido con el Espíritu Santo, con un trono y dominio eterno. Vamos a ver que eso se cumple parcialmente en Salomón, pero tiene su plenitud en la persona de Jesucristo. Y todos estos pactos son incompletos en sí mismos, es decir, están destinados a fallar en sí mismos, pero encuentran su cumplimiento en Jesucristo. Ahora, algunos puntos importantes. Esta parte está interesante. En el Antiguo Pacto, o todo lo que está en el Antiguo Pacto, contenían promesas a futuro y su único poder para salvar estaba en apuntar a la venida de Cristo. Toda la Escritura apuntaba a Jesús. Vamos a Lucas. Estos pasajes tan padres, seguramente ya los han leído, los han estudiado. Lucas 24. Y el que lo tenga, 24-27. ¿Alguien lo tiene? Que lo quiera leer, por favor. Lucas 24-27. Dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho. No, Lucas 24-27. Leí 24. 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Esto es después de que Jesús resucitó. Se encuentra con unos discípulos en el camino de Maús y ellos no lo reconocían, que estaban como velados sus ojos todavía, ¿no? Jesús se los había velado. Y empieza a hablarles, y dice el texto,
Y comenzando desde ¿quién? Moisés, y siguiendo por todos ¿qué? Los profetas. Les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que Moisés escribió y todo lo que los profetas escribieron, ¿de quién habla? De Cristo. Todo eso apunta a mí, dice Jesús. ¿Cierto? Ok, vamos ahora al versículo 44. Es correcto. ¿Alguien lo tiene? Lucas. Y Sí. les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Amén. Entonces, también los salmos hablan de Cristo. De hecho, toda la Biblia habla de Jesús, que es lo que platicamos la semana pasada. Toda la Biblia apunta a Cristo. Vamos a Colosenses 2, 16 y 17. Ese también está interesante. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Entonces, básicamente ese texto nos estaba diciendo que todas las fiestas que se realizaban en el pasado eran ¿qué? Sombras de lo que había de venir. Si todo eso apuntaba a Jesús. Y a mí me gusta una historia que es la historia del día de la expiación en el Antiguo Testamento. Si no se la saben, les platico el contexto. Este era un día solemne para todo el pueblo de Israel, y lo que hacían era un día como de arrepentimiento, de perdón de los pecados, y el ritual que tenían para esto es que el sumo sacerdote tenía que elegir eran machos cabríos, si no me equivoco, o eran corderos. No, eran cabras. Eran cabras. Ok, bueno, eran estos animales, tenían que ser perfectos, sin mancha, etc. Y hacían este ritual. Uno sobre uno, el sumo sacerdote imponía sus manos y confesaba todos los pecados del pueblo, a manera como de transferencia, por así decirlo, ¿no? Confesaba los pecados se ponían simbólicamente sobre este animal, y lo que hacían con este animal es que lo llevaban al desierto. O sea, lo llevaban muy fuera del campamento, muy lejos, y lo dejaban allá afuera para que muriera solo, en el desierto, simbolizando que el pecado era expulsado de la ciudad y allá quedaba fuera, ¿no? Se moría allá fuera el animal. Y con el otro animal que quedaba, el sumo sacerdote, pues lo mataba y su sangre la derramaba sobre el propiciatorio, ¿verdad? Que era donde estaba el arca del pacto, y luego la presencia de Dios venía, consumía esa sangre, y la ira de Dios era apaciguada en contra del pueblo por la sangre. Ojo, este ritual no perdonó jamás ningún pecado, porque esa sangre no tenía poder para perdonar pecados. Solamente la sangre de Cristo tiene poder para perdonar pecados. Pero a lo que voy es lo siguiente: son rituales que se hacían en el Antiguo Testamento y tenían este significado, este símbolo, pero que hayan su cumplimiento perfecto en la persona de Cristo. Si tú regresas nuevamente a la cruz, a la historia de la cruz, ¿qué pasa con Jesús? La Biblia dice que Jesús llevaba sobre nosotros, sobre su cuerpo, nuestros pecados. Ahora, ¿Jesús dónde murió? En la cruz. ¿Pero dónde estaba la cruz? Afuera de la ciudad, en el Gólgota. Como ese cordero que era llevado afuera, ¿verdad? De la ciudad, así mismo Jesús fue llevado como un cordero al matadero. Fue llevado fuera de la ciudad para que muriera fuera de la ciudad de Jerusalén, a las afueras. Pero si tú lees Romanos 3, 23 al 25, dice que Jesús propició, ¿verdad? Su sacrificio fue como esa propiciación por nuestros pecados, de tal modo que su sangre en el madero era como el propiciatorio de Dios en ese momento, donde Él expió nuestros pecados, Él perdonó nuestros pecados, Él limpia nuestros pecados en la cruz, simbolizando al cordero, pues, que mataban y derramaban su sangre, la cual limpiaba los pecados, ¿no? Pero es realmente la sangre de Cristo la que limpia estos pecados. ¿A qué voy con esto? Que esas historias en el Antiguo Testamento son incompletas en sí mismas y apuntan ¿a dónde? A Jesús y su sacrificio, ¿verdad? Entonces eso es bien, bien importante. Todo lo que leen en el Antiguo Testamento tiene una aplicación que conecta directamente a Cristo. Ojo, no estoy diciendo que cada versículo habla de Cristo, no es así, sino que toda historia que tú tengas en el Antiguo Testamento, de alguna manera, directa o indirectamente, te va a apuntar a Jesús. ¿Ok? Seguimos. Sin el nuevo pacto, el antiguo pacto termina en fracaso.
porque se vinculan a la vieja creación, el pecado y la muerte. Es decir, si Cristo no hubiera venido, todos los pactos anteriores pues no valían para nada porque fracasaban en sí mismos. ¿Ok? Vamos a estos versículos. Hebreos 7. Hebreo es un libro fascinante. Una de las primeras cosas después de abrazar al Señor que voy a hacer es preguntar quién es el autor del libro de los Hebreos. No se sabe, ¿no? Pues es maravilloso. De hecho, estaba yo pensando el otro día, ¿ustedes han leído toda la Biblia o no han leído aún toda la Biblia? No pasa nada si no han leído. Ya casi. Eso es, fíjense, es importante, porque imagínate que tú llegas al cielo, que lo vamos a hacer, primero Dios, vamos a estar ahí en el cielo, y te topas como seas, y te dice, oye, pues, ¿qué te pareció mi libro, no? ¿Qué le vas a decir? Recuérdamelo. Recuérdame cómo te llamas, ¿no? O sea, o Joel, o alguien así, ¿no? O sea, pues ¿qué vas a platicar con él? ¿No? Pues, perdón, hermano, no leí. ¿Quién es ese, no? ¿No? Entonces, léanlo para que cuando estemos en el cielo podamos platicar con esa persona. Oye, muy interesante tu libro. Me servía para arrullarme, ¿no? Cuando menos. Bien, entonces, Hebreos, ¿qué dijimos? 7. 22 al 28, yo lo leo, dice así: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Es decir, o sea, los sacerdotes humanos morían, llegaban a 70, 80 años, morían, tenía que entrar otro sacerdote, ¿no? Entonces, por eso era imperfecto, en ese sentido. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Es decir, el sacerdocio de Jesús para siempre, porque Él no muere, Él es eterno. Por lo cual, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y aquí es importante, ¿quién intercede por los santos? Cristo. No dice que Pablo, ni Pedro, ni la Virgen. Cristo intercede por los santos, por los suyos. ¿Ok? Esto es bien importante. Dice, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. De hecho, el cielo es el cielo porque Jesús está allí. Ese es el cielo. Jesús, ¿no? Sí, la calle de cristal, la calle de oro, el mar de cristal, pues está padre, ¿cierto? Pero el cielo, el hecho de que gocemos el cielo es porque la presencia de Jesús está ahí, ¿no? Entonces, es bien importante. De hecho, yo siempre, bueno, no siempre, pero de repente me ha tocado tener conversaciones y sobre todo las personas que llegan acá como tarde al culto, se pierden las alabanzas. Y a veces me ha tocado como comentar, si sabes qué es lo que vamos a hacer en el cielo, o sea, si no te gusta entrar a la alabanza aquí, o sea, es lo que vamos a hacer allá, ¿no? Es lo que vamos a hacer allá, alabar al Señor, ¿no? Obviamente vamos a ser renovados y vamos a querer alabar, ¿no? Pero la cuestión es concientizar de que la alabanza es importante porque es lo que vamos a hacer en el cielo. ¿Ok? Bien, cierro paréntesis. Y no estaba tirando, pero un simple comentario. La gente que llega a Lo que es. Bien, seguimos. Dice así: que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Esto es importante. El sacrificio fue, ¿cuántas veces? Una vez y para siempre. Por eso nosotros rechazamos lo que es la misa, porque la misa, como tal, sacrifican a Cristo cada vez. Eso no es así, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Y de esto va este pacto, de que Jesús es un mejor sumo sacerdote, que su intercesión es eficaz y perpetua para siempre. Por eso nuestra salvación es segura. Luego, vamos ahí mismo en Hebreos 8, 6 y 7. Dice así: pero ahora, tanto mejor ministerio el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente
no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo que el antiguo pacto pues era bueno, pero no era perfecto, estaba incompleto. De hecho aquí dice, ¿no?, que Jesús es mediador de un mejor pacto. Si hay un mejor pacto, significa que el anterior pacto no era el mejor. Era un pacto, pero no era el mejor. Dice aquí, porque este pacto está establecido sobre mejores promesas. Ahorita vamos a ver cuáles son esas promesas. Dice, porque si el primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Entonces este pacto que Jesús viene a instaurar, el nuevo pacto, es superior completamente al antiguo. El antiguo pacto requería derramamiento de sangre de animales constantemente, la circuncisión, derramamiento de sangre, la Pascua, derramamiento de sangre. Pero cuando Cristo llega, ya no hay necesidad de derramamiento de sangre, ¿cierto? El antiguo pacto antes era administrado simplemente ¿para quién? Para los judíos. Ahora el nuevo pacto es amplio y generoso, porque incluye ¿a quién? A los gentiles. La circuncisión solamente era para varones, para niños. Pero ahora el bautismo, ¿quién se bautiza? Tanto niños como niñas, hombres y mujeres. Es más amplio y generoso. ¿Ok? Bien. Entonces, y luego el versículo 13. Está aquí atrás. El versículo 13 dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Es por eso que nosotros ya no practicamos la circuncisión. Es por eso que nosotros ya no matamos animales. Porque ya no es necesario. Porque el nuevo pacto es superior al antiguo. Y de hecho es lo que Pablo amonesta a los Gálatas, diciéndoles: qué tontos son. ¿Quién los hechizó para tratar de volver al judaísmo? Ya salimos de ahí. El cristianismo es la plenitud de lo que debe ser, pues, la relación con Dios por medio de Cristo, ¿no? Entonces eso es importante, ¿va? Es importante. Seguimos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Vamos bien? Todo bien. Va. Dice aquí: los creyentes en el antiguo pacto fueron salvos por la fe en Cristo del nuevo pacto, así como los creyentes actuales. Digo, aquí ya les di la respuesta, pero mi pregunta era la siguiente: ¿cómo se salvaban las personas del Antiguo Testamento? Por fe, por gracia. Una respuesta común que se escucha, y tú puedes preguntar allá afuera, a modo de ejercicio, tú le puedes preguntar a la gente: oye, ¿cómo se salvaba la gente del Antiguo Testamento? Y muchas veces la respuesta que tú vas a escuchar es, pues, por los sacrificios de animales, o por cumplir la ley. Son las dos cosas más comunes que tú vas a escuchar. Pero la Biblia, ¿qué nos enseña? Una, nadie puede cumplir la ley perfectamente, ya lo hemos visto, ¿verdad? Y dos, los sacrificios de animales no salvan. O sea, la sangre de los toros, ni de los machos cabríos, ni de las ovejas, nunca jamás limpiaron ningún pecado. Nunca. Porque eran simplemente sombra de lo que había de venir. Es decir, apuntaban ¿a quién? A Jesús. ¿Cómo se salvaban las personas del Antiguo Testamento? Por fe, por gracia, en la persona de Jesucristo. Ahora, tú vas a decir: oye, pero Jesucristo no estaba revelado todavía en el Antiguo Testamento. Y tienes razón, no estaba revelado completamente a como lo conocemos hoy. Pero lo que sí estaba revelado era la sombra, la promesa de que un día vendría un redentor, un libertador, un Mesías. Entonces, las personas que se salvaban en el Antiguo Testamento era porque confiaban de que Dios cumpliría su promesa, de que Dios mandaría a este redentor, a este salvador, que es Jesucristo, ¿no? De hecho, Hebreos 11 habla, creo que es de Moisés, que dice que se sostuvo como viendo al invisible. O sea, ellos sí lograron ver, no a manera literal como nosotros, pero sí lograron pues tener esta revelación de parte de Dios por gracia, para confiar en Jesucristo como su Salvador. Ellos veían hacia el futuro, veían promesas hacia el futuro, y nosotros vemos hacia dónde, hacia el pasado. Vemos las promesas cumplidas, que Cristo ya vino, Cristo ya murió, Cristo ya resucitó, y Cristo ya vendrá, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros creemos. El método de salvación siempre ha sido el mismo: por gracia, por medio de la fe. De hecho, de Abraham se dice que creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Siempre ha sido por fe, por gracia. Vamos a estos versículos: Romanos 5, 4, del 1 al 8. ¿Alguien tiene hora? Porque no me quiero... Son las 2.
¿2? Ok, entonces vamos a leer nada más este versículo y nos vamos a saltar lo siguiente. ¿Alguien lo tiene? Romanos 4. Ajá, del 1 al 8. Romanos 4, del 1 al 8. ¿Qué pues? Sí. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Así es. ¿Hasta el 8? Más, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón quien el Señor no inculpa de pecado. Amén. ¿Quiénes son ellos, estas dos personas? Abraham y David. ¿De qué testamento son? Del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. ¿Cómo se salvaron? Por fe. Por fe, por gracia. ¿Ah? Porque aquí dice el texto: al que obra, se le es contado como deuda. Es decir, si tú haces algo para salvarte, yo te debo. ¿No? Por eso no es por obras. Si la salvación dependiera 0.0001% de nosotros, entonces Dios nos debe. Pero no es así, porque la salvación no depende de nosotros en lo absoluto. Depende de Dios, es por gracia. Por eso dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Es decir, tenemos salvación sin obras, pero somos salvos también para buenas obras. ¿Ok? No somos salvos por obras, pero sí salvos para buenas obras. ¿Ok? Bien, pregunta aquí, ¿todo bien? Avanzamos. Bien, este es el esquema de cómo se dividen los pactos. ¿Ok? Tenemos el pacto de redención, que es el pacto eterno, acuerdo eterno entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Nuestro autor habla entre Dios y Cristo nada más, pero hay otros autores reformados que hablan de que es un acuerdo trinitario, que ya lo vimos la semana pasada. Este está en la eternidad pasada, es el acuerdo de cómo decidieron que iban a salvar a la humanidad. Es el pacto de redención entre la Trinidad, de cómo iban a salvar a la humanidad. ¿Ok? Por eso puse esta línea, porque este está aparte, está separado. Luego tenemos el pacto de obras, ¿verdad? Que es el de Adán, ¿cierto? Génesis 1, Génesis 3, 14. Pacto de obras, solo dura esos capítulos y versículos. Y luego tenemos el pacto de gracia, que abarca el resto de la Biblia, ¿ok? Y ese pacto de gracia se divide en antiguo pacto y nuevo pacto, ¿ok? Es la manera más gráfica que encontré como para que pudiéramos ponerlo en nuestra mente, ¿ok? Son estos tres pactos: pacto de redención, pacto de obras y el pacto de gracia, que se divide en dos, ¿no? Antiguo pacto y nuevo pacto. Y puse aquí las citas donde ven la división, ¿va? Entonces, para que lo tengamos claro. De todas maneras, yo les mando esta diapositiva y por si quieren revisarlo más. Ahora, el nuevo pacto dice: la muerte de Jesús cumple el antiguo y trae el nuevo. El derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz es el sacrificio único y suficiente, cumpliendo el antiguo pacto y trayendo el nuevo. Ya lo platicamos a modo general ahorita, nos lo vamos a pasar. Ahora, ¿cuáles son las promesas? Recordemos que leímos en Hebreos que el nuevo pacto está establecido sobre mejores promesas. ¿Cuáles son esas promesas? Estas promesas. Dice lo siguiente. Vamos a Jeremías 31, 31 y 34. Y eso es lo que vamos a leer. Jeremías 31, 31 al 34. 31 al 34. Sí, por favor, ¿lo tienes? Sí. Y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová.
Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo conoce a Jehová. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Amén. Esta es la promesa del nuevo pacto o las promesas del nuevo pacto, que ya ha sido inaugurado por Cristo, pero todavía no llega a su culminación total. Va a llegar a su culminación total una vez que Cristo regrese nuevamente. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Este concepto se llama el ya, pero todavía no. Es decir, ya comenzó, el reino ya está aquí, el pacto ya, el nuevo pacto en Cristo ya está vigente, pero todavía no llega a su plenitud, porque seguimos en este cuerpo, ¿verdad? Cuando Cristo venga por segunda vez, entonces va a llegar este pacto a su plenitud. ¿Por qué sabemos esto? Porque el versículo 34 dice lo siguiente: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Es decir, no va a haber necesidad de maestros, ya no voy a dar clases, porque ya todo el mundo lo va a conocer. Ya no habrá necesidad de enseñarles del Señor, porque aprenderemos directamente de Él, ¿no? Y eso solamente va a suceder cuando ya estemos en la gloria, ¿no? Pero ya inició. Ahora, aquí puse lo siguiente: el nuevo pacto tiene un mejor mediador y mejores promesas, ¿no? Es lo que leímos. 2. Dios promete poner las leyes en sus mentes y escritas en sus corazones, ¿no? O sea, ya las va a implantar en nuestro corazón de tal modo, ¿verdad? Que va a ser nuestro estado natural, ¿verdad? Querer agradar al Señor. Ya no va a existir el pecado. 3. Dios promete ser su Dios y que todos lo conozcan. Esto es bien importante. Y 4. Dios promete perdonar los pecados y no recordarlos jamás. De hecho, hay otro versículo que dice que Dios envía nuestros pecados al fondo del mar. Pero hay que verlo de una manera cristológica. ¿Qué significa esto? No significa que Dios hizo una bola, una masa de pecado y la arrojó al mar, al fondo del mar. No. Verlo a través de Jesús. Dios puso nuestros pecados sobre Jesús y Él aplastó a Jesús con todo el peso de su santa y justa ira a Jesús. Jesús pagó por nuestra condena. Y es por ese motivo que ya no se acordará jamás de nuestros pecados, porque Cristo lo pagó, ¿no? O sea, el pecado no es como una materia inanimada que ya se mandó al fondo del mar, no. El pecado fue expiado por Cristo. Él literalmente borró esa deuda. ¿Bien? Entonces, estas son las promesas del nuevo pacto. ¿Y en qué consiste? ¿Cuáles son los elementos claves? Y ya creo que con esto terminamos. 1. Está la base del perdón. Les voy a dejar los textos, ustedes si quieren profundizar más los pueden leer, pero tenemos la base del perdón. ¿Qué es esto? Cristo tomó el pecado y juicio sobre sí mismo y pagó en la cruz por todos aquellos a quienes representa. Por ejemplo, Gustavo, imagina lo siguiente, pero aplica para todos, ¿ok? No imagina, esto es verdad. Imagina que somos buenos amigos, ¿ok? Somos buenos amigos. Pero yo estoy pasando como por una crisis económica y ya estoy por cumplir mi 6º aniversario con Suri. Pero yo quiero hacerle algo especial. Entonces yo te digo, oye amigo, fíjate que quiero hacer algo, llevar a mi esposa a cenar, no sé, salir, etcétera, ¿no? Algo romántico. ¿Crees que me puedas prestar unos 10,000 pesos? No, pues a dónde voy a cenar, ¿no? Ahora, imagínate que yo te digo eso y tú, pues es justo lo que traigo para también cerrar. O sea, no estoy tan apretado, pero no me sobra, pues, ¿no? Pero como eres mi amigo, pues está bien, te presto 10,000 pesos, ¿no? Y yo te digo, te lo pago en la quincena. Ya. Pasa la situación, ¿verdad? Yo salgo con Suri, tenemos una buena velada, etc. Ella muy contenta porque celebramos nuestro aniversario. Pero llega la quincena y me cobra sobre como cope. Y yo te digo, oye, hermano, fíjate que se me complicó un poquito, se me vinieron otros gastos, los niños se enfermaron, etc., ¿no? Y te digo, aguántame para otra quincena. Y tú me dices, pues me aprietas un poco porque pues no le dije a Adriana, ¿no?
Entonces, a ver cómo le hago, ¿no? Y ya, así la campechanea hace una quincena y llega, ya pasó un mes, ¿no? Y otra vez, oye Rubén, pues ya necesito el dinero porque pues tengo que pagar acá colegiaturas, la casa, etcétera, ¿no? Y ya no te contesta el celular, ¿no? Ya me desaparezco. Y pues tú llegas a un punto de que tu esposa ya te está reclamando ese dinero, pues oye, es que es para la casa, ¿por qué se lo diste, no? Y ya pasa mes y medio, 2 meses, yo estaba desaparecido y nos encontramos. Y me cobras. Y yo bien sin vergüenza, ¿cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Ahora, ¿qué pasa? Tú, amigo, tienes 2 opciones. Tú ya te diste cuenta, una, que yo me estaba escondiendo, y 2, que ves muy poco probable que yo te pague. Pero aún así me aprecias, como que somos amigos, ¿no? Tú tienes 2 opciones. Una, cortar la amistad de que, qué Rubén sinvergüenza, o sea, voy a romper la amistad porque, o sea, me defraudó, etcétera, ¿no? O tienes otra opción, que es perdonar mi deuda. Y con ese perdón de la deuda, tú vas a asumir un costo. Una, perdiste 10,000 pesos. Y 2, estás asumiendo el costo de que a lo mejor vas a dormir en el sillón un mes, porque tu esposa no lo va a tomar tan a la ligera, ¿no? Vas a pagar un costo por esa deuda, ¿no? Tienes esas 2 opciones, ¿cierto? Porque es la realidad. Cuando perdonamos, tenemos que asumir un costo. Y generalmente, pues no va algo a nuestro favor, no va algo a nuestra cuenta, ¿cierto? Y ese es precisamente, ya viéndolo de un modo espiritual, no te voy a pedir 10,000 pesos, viéndolo de un modo espiritual, eso es precisamente lo que Jesús hizo. Él se subió a la cruz y asumió el costo por salvarnos. Porque perdonar siempre tiene un costo. Nosotros recibimos la salvación gratis. Tú no pagas nada, ¿no? Como a lo mejor Gustavo me absuelve mi deuda de 10,000 pesos. Yo ya no le voy a pagar nada. Pero Él sí paga el costo, ¿verdad? De la misma manera, Cristo pagó el costo de nuestro pecado, de nuestra deuda. Y lo pagó con el más alto precio. ¿Cuál fue? Fue su vida. Entregó su sangre. Vació los tesoros del cielo para darnos todo a nosotros, cuando no lo merecíamos. Porque eso es el perdón, es gracia. No lo mereces. Pero Cristo me ha transformado a tal modo que te voy a perdonar, ¿no? Porque Dios ha perdonado lo imperdonable. Lo imperdonable. De hecho, Jesús, cuando está en la cruz, ¿qué dice? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Están matando al Hijo de Dios. Y fue por nuestros pecados que Jesús fue a esa cruz. Nosotros contribuimos que Jesús fuera a la cruz. Pero Él asumió el costo. Él pagó la deuda. Y no nos cobra nada. Al contrario, nos adopta como sus hijos para que ahora heredemos todas las riquezas de las que Él es heredero y rey de todo, ¿no? Entonces, esa es la base del perdón. Asumir el costo. Porque Cristo lo asumió. Entonces, por eso cuando la Biblia dice, perdonen como Cristo os perdonó a nosotros, básicamente es un llamado radical a perdonar lo inexcusable. Y está fuerte porque muchas veces hemos sido dañados de tal modo que esto es imperdonable. Pero Cristo nos perdonó lo imperdonable, ¿no? Entonces, es difícil el perdón, el proceso del perdón, y es una obra de gracia impresionante, pero el Señor puede dar el perdón, ¿no? Tanto como para que pidamos, como para que lo demos. Es una obra de Dios, es gracia. ¿Amén? ¿Mande? Que te digo algo que tú cobras. Sigue cobrando, no pasa nada. A ver quién te paga. Cristo es la cabeza, es decir, Jesús es nuestro representante. Cristo es la cabeza de la nueva creación, somos resucitados en Él a través de su muerte y su resurrección. ¿Qué quiere decir esto? Jesús es nuestro representante. Nosotros aquí en México es un país soberano. ¿Qué quiere decir esto? Que se gobierna por sí mismo. Que se gobierna por sí mismo. Ningún gobierno extranjero tiene que venir y decirle a México cómo gobernar, porque México es soberano. Pero México está representado, ¿no? Tenemos 3 poderes, ¿verdad? El ejecutivo, el legislativo y ¿cuál es el otro? Judicial, exactamente, ¿no? Entonces, nuestro representante principal ahorita es la presidente, ¿verdad? Claudia Sheinbaum. Entonces, si a ella se le ocurriera decir, México se va a la guerra, ¿quiénes van a la guerra? Todos los hombres enlistados, ¿no? Van a la guerra. ¿Porque lo decidimos nosotros? No, sino porque nuestro representante lo decidió. Estamos representados.
De la misma manera, Cristo es nuestro representante. Él nos representa delante de Dios. Él es nuestra cabeza, ¿no? Entonces, lo que Él manda, lo hacemos. Él dice, vayan y hagan discípulos. ¿Tenemos opción? Pues no, porque Él como Rey nos está mandando. ¿Okay? Él es nuestro representante, nuestra cabeza. La unión con Cristo. Pasamos a estar unidos a Cristo por medio de la fe, así sus méritos nos son atribuidos. Y Gálatas 2:20 es un versículo que me gusta mucho en ese sentido, porque dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí. Tarea, memorícense ese versículo. Es padrísimo. Estamos unidos con Cristo. Su vida es nuestra vida, ¿no? Vivimos en Él y por Él. La nueva creación. Cristo nos hace nuevas criaturas estando en Él, nacidos en espíritu para ser llamados hijos de Dios. ¿Ok? 2 Corintios 5:17 dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas en Cristo. Tenemos una identidad nueva en Cristo. Y el principio Emmanuel. ¿Qué significa esto? Que es la gran promesa de que Dios estará con nosotros. Se revela en que Dios es ahora nuestro Padre. Por adopción somos hermanos en Cristo y somos templo del Espíritu Santo. De hecho, uno de los nombres que se le da a Jesús es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Con nosotros, en nosotros, por nosotros. ¿Ven? Entonces, son los elementos claves del nuevo pacto, estas promesas maravillosas. ¿Alguien tiene hora? Déjenme Romanos hacer 2:20. Ya están a punto de salir. Ok, terminamos con esto. La estructura alternativa. Tenemos la teología del pacto, que es lo que les he enseñado hasta ahorita a grandes rasgos, ¿verdad? ¿Qué pudiéramos decir en resumen que es la teología del pacto? A lo que hemos aprendido en estas horas. La clase pasada y esta. ¿Qué es la teología del pacto? Pues es el estudio de todos los pactos que Dios ha hecho con los hombres. Es el estudio del pacto que Dios ha hecho con todos los hombres, exactamente. Bien. ¿Alguien más que quiera sumar, agregar? También hay un pacto predominante sobre esos pactos. Ok, es el pacto de gracia en toda la Biblia. Es la forma en la que entendemos la Biblia. Es la forma en la que entendemos la Biblia, es la forma en la que estudiamos la Biblia, es la forma en la que entendemos cómo Cristo está en toda la Biblia. Es la manera en la que nosotros los presbiterianos o reformados nos acercamos a la Biblia, porque antes de cualquier cosa tratamos de encontrar a Jesús en las historias. Después de que encontramos a Jesús, buscamos las aplicaciones para nosotros, ¿verdad? Obviamente dentro de su contexto, y ver de qué manera la Biblia nos ayuda en nuestro contexto hoy. Es así como nos acercamos. Y luego tenemos la otra estructura, que es el dispensacionalismo, que es la otra manera en la que las personas se acercan a la Biblia. Es la otra escuela teológica, ¿verdad?, de cómo estudiar e interpretar la Biblia. Yo no creo que esta sea la manera correcta. De hecho, yo considero que es una herejía bastante grave. Muchos no lo dirán así, es mi punto de vista, ¿ok? A lo mejor esto borro. Dice, sí, sí, dice, una dispensación, porque en esto consiste el dispensacionalismo. Una dispensación es un periodo de tiempo durante el cual el hombre se prueba en relación con obediencia a alguna revelación específica de la voluntad de Dios. Y el dispensacionalismo lo que hace es divide la Biblia en 7 periodos. Periodo de inocencia, que es el de Adán; periodo de conciencia, que es la ley; gobierno humano, que son los reyes; la promesa; periodo de ley; periodo de gracia; y periodo de reino. Pero básicamente, si tú profundizas más en lo que es el dispensacionalismo, es básicamente Dios inicia esta dispensación, Dios prueba al hombre y falla. Inicia otra dispensación, Dios prueba al hombre y falla. Y así 7 veces hasta que llega el punto del reino. Pero lo que yo considero más grave de lo que el dispensacionalismo enseña es básicamente la separación marcada que hace entre Israel y la iglesia, que eso da lugar a muchas cuestiones, pienso yo, heréticas y hasta políticas. ¿Por qué? Porque separa lo que Dios ha unido. Separa lo que Dios ha unido. Porque la Biblia dice, y lo vamos a ver más adelante en la última clase, es que Dios ha derribado la pared intermedia de separación
y que lo de los dos pueblos ha hecho uno solo. Es decir, existe solamente un Israel, el Israel bíblico, el cual está compuesto por judíos creyentes y gentiles creyentes. Somos un pueblo, un solo pueblo, ¿verdad? Que es la iglesia de Cristo, que ha sido así por toda la historia, ¿ok? Entonces, ahora, yo les he dado unas hojitas aquí, pero antes de eso, dice aquí lo siguiente: cada periodo ofrece la salvación de una manera diferente. Eso es incorrecto. Solo hay un camino de salvación desde la eternidad. Un solo pacto de gracia. Dispensación es una administración mayordomía, no un tiempo de prueba. Las escrituras siempre hablan de Cristo y el plan de Dios. Cada prueba termina en juicio o fracaso y nada tiene en común con ninguno. Ahora, yo les he dado aquí unas hojitas que las pueden estudiar en sus casas, pero básicamente esta es la distinción entre el dispensacionalismo y la teología del pacto. Dice así: este documento presenta una comparación entre el dispensacionalismo y la teología del pacto, así como una justificación bíblica de por qué la teología del pacto es considerada por muchos como más coherente con la totalidad de las escrituras. Aquí están las diferencias. Por ejemplo, en la unidad de la Biblia, el dispensacionalismo divide la historia en dispensaciones separadas, normalmente 7, las que vienen aquí, cada una con un trato diferente de Dios. Teología del pacto ve la Biblia como una historia unificada de redención bajo 3 pactos principales: obra, redención y gracia, que es lo que estamos viendo. 2. Relación Israel-Iglesia. Israel y la Iglesia son pueblos diferentes con planes distintos, es decir, Dios tiene una novia y tiene una esposa. Terrible, no es así. ¿Qué es lo que enseñamos aquí? Que la Iglesia es la continuación espiritual de Israel, somos un solo pueblo. 3. Salvación. La salvación siempre es por fe, pero se enfatiza que la revelación y responsabilidad cambian por dispensación, porque cada dispensación es una prueba distinta. Teología del pacto. La salvación siempre es por gracia mediante la fe, desde Adán hasta Cristo, que es lo que hemos estudiado. 4. Reino de Dios. El reino será físico y futuro en el milenio terrenal de Cristo, con Israel como nación prominente, es decir, ellos tienen un lugar especial antes que nosotros porque ellos son el pueblo elegido de Dios. Hace esta distinción que la Biblia no hace. Ahora, nosotros como teología del pacto creemos en amilenialismo o postmilenialismo, que es lo que les mandé ayer. Cristo reina ahora y regresará para el juicio final. Mayoritariamente las iglesias presbiterianas creen en amilenialismo. ¿Qué es esto? Que el milenio ya está sucediendo ahora, es espiritual, ¿ok? Cristo ya reina, Satanás ya está condenado, por así decirlo, y simplemente estamos esperando el segundo regreso de Jesús. Y el postmilenialismo, que no es tan popular entre los reformados, pero aún así es creída. ¿Qué significa esto? Que antes de que Jesús venga, habrá un despertar en todas las naciones de lo que es el Evangelio de Cristo, es decir, el Evangelio se va a propagar grandemente por todas las naciones. Un mundo cristianizado. Es como un mundo cristianizado y es como una visión más optimista hacia el futuro, ¿ok? Pero en ambos casos Cristo regresa por segunda vez, no hay rapto secreto, ¿ok? Sino que Cristo viene y es el fin. Pactos bíblicos. Dispensacionalismo dice, enfatiza los pactos bíblicos literales, abrámico davídico, como cumplimiento nacional físico, que es lo que decíamos. O sea, nada más se ve como el cumplimiento local. Nosotros vemos el panorama general y vemos su cumplimiento total en Cristo. Dice, ve los pactos como progresivos y espirituales cumplidos en Cristo. Últimos 2. Interpretación bíblica. Enfatiza interpretación literal de todas las promesas a Israel. Es decir, como Dios le prometió a Abraham una tierra, entonces esa tierra ya pertenece a los judíos, aunque esté ocupada, ¿no? Pero eso es interpretación literalista. ¿Nosotros qué vemos? Que utilizamos la interpretación cristocéntrica y tipológica, especialmente en el Antiguo Testamento. Es decir, que esta tierra, que esta promesa, que esta descendencia, se trata de Cristo y de todos los que están unidos a Él, ¿ok? Último, sacrificios en el futuro. Enseña que habrá sacrificios en el templo milenial, es decir, que se va a construir un tercer templo en Jerusalén y allí se harán sacrificios, regresando nuevamente a los rudimentos que ya se dejaron en el pasado. No hay necesidad de sacrificios, no hay necesidad de un tercer templo porque Cristo es el templo. Y la parte que nosotros creemos es, considera que los sacrificios fueron cumplidos en Cristo y no volverán. Y ya lo demás son como algunos puntos, algunos versículos que hablan al respecto, ¿ok? Entonces son las... ¿Mande? Es una parte más peligrosa, ¿no? De enseñar que se volver a los sacrificios está muy
muy gacho eso. Sí. De hecho, los judíos lo siguen haciendo, o sea, pero Sí, no yo sé, como tal. pero de aquí dice que en el templo milenario, o sea, cuando Cristo ya venga a Sí. gobernar, todavía hay sacrificios y eso está. Está terrible, porque pues qué necesidad, Cristo ya está. Te iba a preguntar que qué iglesias son las que apoyan esta postura. Generalmente son iglesias pentecostales y iglesias bautistas no reformadas. Ajá, exactamente, porque últimamente ya hay pentecostales reformados. Es una combinación rara, pero ya empieza a ver, ¿no? Que están leyendo su Biblia, están estudiando a los padres de la iglesia, los reformadores, y están reformando sus iglesias a estas doctrinas. Y los bautistas arminianos, pues no creen en estas cosas. Y que hay mucho. Sí, es que tengo una amiga que también es cristiana y está publicando muchas cosas así en este sentido de que hay que estar en contra de los palestinos, porque a Israel fue bendecida Claro. y cosas de ese tipo. O sea, A mí no me gusta, yo a veces caigo en la generalización, pero últimamente he ido madurando en ese sentido. Tenemos que entender lo siguiente respecto a Israel. Dios tiene un remanente escogido por gracia allá, ¿no? Siempre lo ha tenido, un remanente elegido por gracia. ¿Qué es un remanente? Un resto. Una parte, no son todos, o sea, no es toda la nación, es un remanente. Pero así como hay un remanente en Israel, también hay un remanente en Siria, en Palestina, en Irak, en Afganistán. Hay iglesias cristianas en Gaza. Hay palestinos que son cristianos. De hecho, ustedes conocen a Sukel Michelén, él es de padres palestinos, ¿no? Árabe. Porque Dios tiene un pueblo en cada nación del mundo. Por eso la Biblia dice que hay gente de todo pueblo, tribu y nación. Porque el pueblo de Dios no es exclusivo de un linaje de sangre. Eso es muy nazi, ¿no? Sino que es de todo pueblo, tribu y nación, de todas las personas que confiesan a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Eso es. Nos enfocamos en Cristo, ¿no? Y eso es lo más importante, ¿no? No perder de vista que todo esto se trata de Jesús. Y de todos modos, si Dios tuviera bueno, la gente suele apelar a Romanos 11, ¿no? Habla de eso, de Israel será salvo, pero independientemente de si Dios tuviera un trato especial con Israel para salvación, sería que fueran salvos, pero de todos modos en Cristo, pues. Claro. O sea, como parte de la iglesia. No hay salvación fuera de Cristo. Y como dices, efectivamente, una cosa que tenemos que entender es que la doctrina de los tiempos finales no la vamos a saber completamente hasta que sucedan. O sea, va a ser imposible. Si nos toca vivirlo, lo veremos, lo sabremos, ¿no? Pero, y es precisamente por eso que se escribió el libro del Apocalipsis. O sea, va a haber persecución, va a haber mortandad de cristianos. En Nigeria mataron 200,000 cristianos en el último año. O sea, hay una persecución terrible. Pero ¿cuál es el mensaje de Apocalipsis? Jesucristo gana. Hay salvación en Él, ¿no? Y nuestra tarea es predicar el Evangelio a todas las naciones. Adelante. Entonces, como presbiterianos, ¿cuál es el concepto del rapto y de la tribulación, el milenio literal? ¿No existe? Ok, nosotros no creemos en el rapto secreto. Creemos que cuando Jesucristo venga por segunda vez, y ahorita no tengo tiempo porque no me acuerdo bien de la cita, tengo que checarlo, creo que es en Tesalonicenses, dice que cuando se toque la trompeta final, cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que quedamos, los que estemos, ascenderemos con ellos juntamente a las alturas y nos encontraremos con el Señor en el cielo. O sea, y entonces vendrá el fin. Y sucederá lo que dice Apocalipsis 20, creo que es 19, que ahí viene el fin. El Mesías, Jesucristo, ya no viene como un cordero, sino viene como un león, viene montado sobre un caballo blanco y viene a ejecutar justicia a todas las naciones. Es decir, no hay un rapto secreto como tal, no es lo que nosotros creemos, sino que cuando Cristo venga, seremos ascendidos y entonces viene el fin. Creemos que hay un milenio amilenialista, es decir, no literal, sino simbólico, donde Cristo ya reina, y el posmilenialismo, que es un tiempo de gloria de la iglesia, por así decirlo, donde el evangelio se va a propagar grandemente por todas las naciones,
Cada vez me estoy inclinando un poquito más a eso, pero no estoy seguro, tengo que estudiar más. Y les recomiendo que hagan lo mismo, ¿no? Que estudien las posturas. Entonces, son las posturas que tenemos. Porque aquí en este punto son posturas. Porque te digo, no vamos a saber si es cierta hasta que sucedan. Y a lo mejor no nos toca. A lo mejor el Señor da 100 años más, 1000 años más. No sabemos. Pero lo que sí podemos asegurarnos hoy es de que cuando muramos, pues vayamos a su presencia, creyendo en Cristo. Amén. Y también compartirle a las personas que no conocen para que también, cuando ellos partan, pues los veamos allá. Amén. ¿Qué tal? Está interesante, ¿no? Sí. Ok. Tarea, les entrego, perdón, me extendí aquí un poquito, unos minutitos. Marta Torres, ¿estás? Jaime Domínguez, te lo paso, amigo. Gracias. Inés Elma, sí, y Diego. Los que hayan traído ahorita que pasen por acá me lo dejan. Si no lo hicieron, ojo, no pasa nada, no reprueban ni nada. Pero sí les animo a que la hagan para que puedan estudiar y cuando platiquemos aquí, pues sea fluido, ¿va? Entonces, vamos a orar y nos despedimos. Ya tenemos hambre, seguramente. Ya alimentados de la palabra, ahora vamos por un buen bistec. Ahora, a ver, señor Paravis, ¿puede orar para que nos pidamos, por favor? Señor Padre, te damos gracias por este momento que nos has permitido estar aquí reunidos en tu nombre, Señor, porque tu palabra dice que donde están dos o más reunidos en tu nombre tú estás. Gracias, Señor, porque tu palabra la pones en la boca de Rubén, Señor, que tú trabajas en él para llevar tu palabra hacia nosotros. Que esta palabra que se ha dado, Señor, la llevemos en nuestros corazones, en nuestra mente y la pongamos en práctica. Que día a día, Señor, la vivamos y la compartamos con la gente que no la tiene. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Dios Jesucristo. Amén. Pues que tengan esta semana, Dios les bendiga. Y eso es decir, si alguien no está en el grupo de WhatsApp, me regala su número ahorita, por favor. Dios te bendiga. Siempre tarde en ella. Sí, gracias, hermano. Ah, súper. Eres amigo. Gracias. Bendiciones. Gracias, amigo. ¿Tienes tu número, verdad? ¿Tengo tu número? ¿Estás en WhatsApp? Nos vemos, amigo. No pasa nada. Ay, sí, perdón, me quedé en la tarde. Gracias. Rubén. Por favor, amigo. Nos vemos.